La membrana epirretiniana, también conocida como pliegues primarios retinianos, o arrugas de la superficie retiniana interna, gliosis prerretiniana, fibrosis macular prerretiniana, maculopatía en celofán y póker macular. Es una condición caracterizada por una proliferación anormal del tejido sobre la superficie de la mácula o la zona de la retina central. Las MER se asocian con una variedad de trastornos oculares, como oclusiones vasculares, retinopatía diabética, catarata, cirugía de desprendimiento de vítreo posterior, de retina, después de fotocoagulación, procesos uveíticos, un trauma. Las MER que ocurren sin ningún antecedente de trastorno ocular o procedimiento quirúrgico son llamadas idiopáticas, aun cuando se asocian a un desprendimiento de vítreo posterior. Existen diversas teorías de la patogenia de las MER idiopáticas, que incluyen migración de las células gliales de la retina a través de defectos en la membrana limitante interna, como los agujeros retinianos, y migración celular desde la cabeza del nervio óptico en asociación al desprendimiento del vítreo posterior. Estas células participan en la actividad proliferativa que resulta de un tejido fibrocelular, que es la MER. Se han descrito dos tipos de MER, tomando en cuenta el mecanismo por el cual se origina: idiopática. No hay una causa manifiesta que la explique, como un desprendimiento de retina, cirugía, traumatismos o inflamación previos. Aparece generalmente después de un desprendimiento posterior del vítreo. Aproximadamente el 10% son bilaterales. El constituyente celular principal es la célula glial, derivada probablemente de la población celular de la membrana hialoidea posterior, y estas pueden ser estimuladas por el proceso del desprendimiento del vítreo posterior. Tiende a ser más leves que la secundaria y de evolución lenta. Y la secundaria se produce después de la cirugía del desprendimiento de retina, que es la causa más frecuente de una MER secundaria: fotocoagulación retiniana o una rotura retiniana. La binocularidad depende de si ambos ojos están afectados por factores causales. Tipos celular más variados son prominentes las células pigmentadas, que se cree derivan del EPR. Tiende a ser más grave que la idiopática. Entonces, en la clasificación de GAS tenemos que en la grado 0 se ve una maculopatía en celofán. En el transcurso de su formación siguen como una secuencia desde un punto de vista clínico. Inician como un brillo leve con un reflejo intermitente de luz en la evaluación del fondo de ojo. Al mismo tiempo, se visualizan sombras sobre el epitelio pigmentario en la distribución de los vasos superficiales de la retina cuando se realiza una iluminación oblicua con lámpara de hendidura. Mientras se contrae y se hace más gruesa la membrana, aparecen pliegues retinianos superficiales o líneas de tracción, convirtiéndose en un reflejo brillante en un principio y opaco grisáceo después. Conforme se desarrollan las líneas de tracción, los pequeños vasos se hacen tortuosos de manera progresiva y se puede desarrollar el edema macular. Frecuentemente las membranas están claramente delimitadas en el OCT como una línea hiperreflectiva tensa a lo largo de la superficie retiniana. Esta es más evidente cuando hay una separación en la membrana y la retina interna. Además, se evidencia pérdida de la arquitectura y engrosamiento retiniano. El OCT es útil para establecer cualitativa y cuantitativamente el aspecto macular inicial, el engrosamiento y fenómenos asociados como quistes o agujeros. En el tratamiento hay que observar si la membrana es ligera y no progresa. En ocasiones se produce la resolución espontánea de los síntomas visuales debido generalmente a la separación de la membrana de la retina al completarse un DBP previamente parcial. Los casos asintomáticos deben chequearse de manera periódica y advertir los síntomas de alarma. La extracción quirúrgica está indicada en los casos de alteración visual, disminución de la agudeza visual o metamorfopsias con fines de restablecer la binocularidad. El momento óptimo para la extracción de la membrana es quizás entre 1 y 6 meses después de los síntomas y de una agudeza visual peor de 20-40. Y las complicaciones intraoperatorias más importantes de la cirugía sería la presencia de rupturas retinianas periféricas. Las rupturas retinianas posteriores son muy raras y por lo general debidas a una inadecuada técnica quirúrgica. Si ocurre, se debe realizar fotocoagulación con láser e intercambio líquido-aire, aunque algunas veces suele ser suficiente con este último procedimiento, evitando la fotocoagulación cerca de la fobia. Las rupturas retinianas periféricas ocurren a veces en torno a un 5% de los casos y pueden ser tratadas con fotocoagulación con láser o crioterapia. Si son grandes o presentan cierto grado de desprendimiento de retina, se realiza un intercambio líquido-aire previamente.
En ocasiones se observa una hemorragia intravítrea relativamente grande que puede ser debido al sangrado de vasos maculares o de la periferia, después de la separación de la hialoides posterior o bien al sangrado interno a nivel de las esclerotomías. Suele desaparecer en algunos días.